Ya tienen su libro, Mile, ya tienes tu libro, Mari, ya tienes tu libro. Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches donde estén. Mi nombre es Anilú Flores y estoy transmitiendo para el grupo Metafísica Canadá. Y estoy transmitiendo desde la ciudad de Quebec, en Canadá. El día de hoy seguimos dándole continuidad al estudio de El Reino de Bey, una enseñanza del maestro Serapis Bey. Y esta actividad la llamé propósito individual. La titulé propósito individual. Es el tema número 10. Y si están de acuerdo, vamos a dar inicio. Habíamos visto en la semana pasada los 7 templos de en Luxor que pasa el estudiante, el candidato a la ascensión. Y vamos a ver ahora cómo nosotros obtenemos esta automaestría de Luxor. Ya una vez que estamos en cualquiera de los 7 templos o 7 iniciaciones, ¿cómo vamos a tener esta automaestría para lograr nuestro propósito? Que el propósito es, ¿cuál es el propósito? La, Como, ascen- ¿sí? la ascensión. Excelente, ascender, ya parar la rueda de encarnaciones. Y entonces necesitamos tener automaestría para lograr ese propósito. Pero esto, ¿qué significaría tener una maestría de nosotros mismos? ¿Qué piensan? Bien. ¿Sí? Sí. Hola, hola, Nilu, buenas noches. Hola, Mile, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo creo que para tener la automaestría de nosotros mismos es sabernos evaluar, mirar nuestros actos cada día. Y para lograrlo, una vez que ya los viste, ¿qué harías? Bueno, bueno, yo pienso que saber reconocer dónde cometimos errores, dónde estamos mejorando y ser muy conscientes, muy sinceros con esa evaluación para poder mejorar y aplicar toda la enseñanza en, en nuestro día a día. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más que a mí? Sí, Mari, tienes levantada tu mano. Con lo que dijo Mile, es practicar o sea, lo que hayamos aprendido, o sea, espiritualmente, o sea, todo lo que pasamos de los siete templos, 7, 8 templos, no estoy segura, llevarlos a la práctica, ¿sí? Son 7 y todavía 7. no los has pasado. No No, sabemos en cuál estés o si apenas vayas a entrar, pero no importa en cuál esté uno, esta automaestría se va a lograr. Oye, Mari, y ya que estás por allí, ¿te gustaría leer lo que dice el texto? ¿de dónde, cuál? El de la pantalla. Perdón, automaestría de Luxor. La maestría y la integridad están dentro de la unidad. Para ascender al plan de automaestría y control divino, el individuo debe aprender a confiar en la presencia de Dios que habita en su corazón. Ese es el objetivo. Gracias. Es así como se logra esa automaestría. Por supuesto que dentro de la presencia yo soy se encuentran todas las cualidades y dentro de esas cualidades está la que nos comentaba Mile, que es la observación, el darse cuenta, el discernimiento. ¿Cierto, Mile? ¿Eso fue lo que nos dijiste o estoy Sí, poniendo sí, palabras? Sí. sí, sí, Pero así es. además, pero además hay otras cualidades. Y entonces aquí lo que nos dice el maestro es confiar en la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo lograr tener esa confianza? Por ejemplo, digamos que ustedes les están comentando a alguien lo que es metafísica y le están queriendo compartir un poco sobre la enseñanza. Y esa persona les pregunta, oye, pero
¿Cómo puedo confiar en la presencia de Dios? ¿Cómo confío? ¿Cómo se hace? Bueno, yo para, voy a decir con mi sobrino, yo comienzo, le digo, bueno, yo soy positiva, mi hijo, tienes que ser positivo. Si te estás en una situación difícil, pues pide que Dios te ilumine dónde está lo bueno en lo que estás pasando. O sea, practicarlo, ¿puede ser? Practicarlo, pero haciendo eso ya estás confiando. No, porque debo tener fe, Ok, debo y entonces, tener. ¿cómo le haríamos para confiar en Dios? Eh, Anilu, yo pienso que uno tiene que como conocer, conocer, empezar uno a, sí, a estudiar sobre quién es la presencia, quién es Dios, en dónde está, eh, tratar de entender cómo Él se manifiesta a través de nosotros. Es todo un proceso. Es Es como muy, entregarse, irse entregando poco a poco, como entregar ese control que uno quiere tener sobre todas las situaciones, uno ir poco a poco, a medida que uno va conociendo, va entregando ese control. eso me gustó. Eso último está muy bien. Ujú. Irse entregando ese control, pero basándose en un conocimiento, ¿no? Sí, No así como exacto. que, No, no porque nadie se lo diga o lo lea en cualquier parte, no, sino que usted ir metiéndose en eso y tratar de comprender y pues claro, aplicarlo. Mm, así es. Y muchas gracias. Mile, como, ¿tú quieres participar? Sí, yo iba a decir lo que dijo la compañera, pero le agrego em, el dejar la angustia, el dejar de angustiarnos y el confiar en Dios es aquietarnos, no dudar en ningún momento que por maluca nos parezca la situación que estemos pasando, tiene un bien oculto Así, y que se resolverá de la mejor manera para el alma, porque es que las cosas nunca le suceden, es como uno quiera en este plano terrenal, en esa tercera dimensión, sino que siempre lo que nos ocurre es lo mejor para nuestra alma. Entonces es abandonarnos en eso, o sea, entenderlo de esa manera. Pues claro que no es fácil, uno lo dice y uno sabe que hay que practicarlo y que tiene que ser, pero pues hay que ser conscientes que no es fácil. así es, así es. Poco a poquito irse, como si dices, soltándose. Muy bien, gracias. Y entonces iniciamos ese propósito individual, para cumplir ese propósito individual. Y nos vamos a la página 103. ¿Quién me ayuda a leer el texto de propósito individual, que es el tercer párrafo de la página 103? ¿Se si lo quieres, leo, Nilo? bueno, ok. ¿Quién dijo Mile? Sí. Ok. El de la 103, ¿cuál párrafo? El tercero que dice propósito individual. Ah, sí, sí, sí. Propósito individual. Cuando un aspirante que solicita entrenamiento espiritual se presenta ante la corte del uso, tenemos que determinar por qué razón se le dio el ser. La inteligencia omnisapiente que lo creó tiene un propósito por el cual ha invertido su vida y amor durante siglos para sostener la conciencia de tal individuo, hasta que haya puesto de manifiesto el propósito que le dio la ciedad, Seidad. la seidad. Esa corriente de vida no conocerá la paz ni calificará para marcharse conscientemente de esta esfera a la cual fue asignado por la voluntad divina. Gracias. Ay, ay, yo no entendí mucho.
Vamos a verlo. Entonces, cuando nosotros solicitamos entrenamiento espiritual, uno llega a la corte de Luxor. ¿Se acuerdan cómo llegamos? ¿Cómo estuvimos frente al maestro? Es todo lo que pasamos por allí. ¿Qué más pasamos? ¿Qué pasó ahí cuando Sí. entramos con Luxor? A ver, Mile, Bueno, ¿tú qué recuerdas? bueno, primero nos tomaron la radio, nos hicieron un escáner pues del alma, ¿cierto? A ver si sí podíamos entrar, bueno, a lo que ya nos desnudaron el alma, que ya nos aceptaron entrar y todo eso, que nos miraron si sí podíamos pasar, ya pasamos a ese templo y ya luego ya empezamos los 7 templos, Ok. que fueron. Ujú. Hasta ahí voy, porque aquí dice cuando se solicita el entrenamiento. Ahí nos quedamos. Gracias, Mile. Ujú. Entonces, cuando estamos en ese paso, antes de iniciar a los templos, antes de ser aceptados en Luxor, la pregunta es, ¿por qué razón se le dio el ser? ¿Por qué razón estamos aquí viviendo? ¿Por qué se nos dio ese ser? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y el individuo tiene que saberlo. Si no lo sabe, pues como para qué quiere ascender si ni sabe por qué está aquí. Es así como el chiste de los gatitos. ¿No se saben el chiste de los gatitos? De los gatitos que van a fornicar. Yo sé que ya es tarde, ¿verdad? No, no. Bueno, Bueno, No, no. ok. este es, los gatitos, son unos gatos que están todos gatos adultos, ¿no? Y estos gatos adultos van así, vamos a fornicar. Y en eso un gatito chiquito sí estaba viendo y ay, se le hizo chistoso. Y entonces él se pega hasta lo último y también está, vamos a fornicar, vamos a fornicar. Y así van, pero así van en Ujú. la noche los gatos, casa, así van caminando y caminando y caminando y andando por el barrio, hasta que al final el gatito, después como de 5 cuadras, el gatito dice, bueno, yo nada más fornico una cuadra más y ya me regreso a mi casa. Todo esto para decir que si el individuo no sabe la razón de su ser, pues no va a saber la razón de por qué ascender, por qué quiere ascender. Nada más por ascender, no va a poder superar esos 7 templos. No va a aguantar ni el primero. Entonces, por eso el maestro nos dice que hay que saber esa razón del ser. Sí, porque es lo que propósito individual, lo que tú dices, Exactamente. la razón de ser, el sentido que tiene la vida para la persona. Yo quiero, o sea, yo quiero ascender. ¿Por qué yo quiero ascender? Puede ser. Sí, pero tú tienes que saber la razón primero de tu ser. Tú tienes que saber dónde estás ahorita y hacia dónde vas. Mira, digamos que tú vas a correr. Siempre les pongo el ejemplo del maratón. Tú quieres correr un maratón y tú sabes dónde está la meta, pero tú tienes que saber, o sea, tú tienes que saber el camino que vas a recorrer y tienes que saber dónde estás, porque si Ujú. no, ¿cómo vas a llegar? Pues tengo que hacer ejercicio, tengo que, o sea, preparar. No. Bueno, vamos a quitar la parte del ejercicio. Digamos que tú ya eres, a ver, para que no pienses en el ejercicio, digamos que quieres ir a, a Kashmir en India y todo está bien. Tienes el dinero, tienes el tiempo, tienes todo para ir. Pero para ir necesitas saber primero dónde queda, cuánto tiempo es. Tienes que saber qué aviones vas a tomar o cómo llegar. Se necesita avión, camión, qué se necesita para llegar hasta allá. Y segunda, ¿dónde estás? Si ¿A necesita partir de una dónde? vista. Ujú. Exactamente. Planificar, o sea, la moneda que es, todo, todo, Neces- todo. Llegar a un hotel o dónde sí, va a pero llegar. eso ya es, pero aquí estamos hablando primero de cuál es la razón. Regresémonos a metafísica.
primero, ¿cuál es la razón de tu ser? Lo que yo les dije del viaje es una metáfora, Ujú. pero ¿cuál es la razón de tu ser? ¿Cuál es la razón de estar aquí en esta encarnación? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿desde dónde partes? ¿Cómo estás ahorita? ¿Cuál es tu conciencia? Y entonces allí ya dices, ah, bueno, entonces en esto tengo esto, voy a llegar aquí y pues sí quiero lanzarme a ser un candidato a la ascensión. Ok. Yo Entonces, creo que lo sí, principal es que tenemos que servir y amar. sí, sí servir. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y qué bueno que lo tocas porque es parte del proceso y es parte de las materias que tenemos que salir aérea, virtuosos o que tenemos que superar el servicio. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Nos dice el maestro Serapis Bey, la masa humana, si bien ha aceptado la vida y pues se ha equivocado a lo largo de los siglos, usando esa vida según el capricho del momento, todavía no ha levantado la mirada al cielo para preguntar por qué. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué yo tengo que yo tengo que mejorar? Como les decía, tenemos que ver dónde estamos parados, dónde estamos situados para poder llegar a otro lugar, a una meta. Pero primero tienes que saber dónde estás. Y en esa búsqueda, en esa observación interna, vamos a encontrar muchas cosas. A lo mejor, no sé, una persona que ha tenido una vida complicada, tal vez, y dijo, bueno, pues a lo mejor yo ya quiero ascender y que se me devuelva el karma en una vida, ¿no? No sé, eso lo va a encontrar ella misma. Tal vez se conectó, tal vez en esa observación se da cuenta que por vibración se ha conectado a qué negatividades. Em, Cuando yo recuerdo cuando inicié a estudiar metafísica y empecé a leer el libro de Connie Méndez de Cuatro en Uno, y en la segunda página empieza a decir que nosotros somos la causa de lo que nos sucede y que ya lo habíamos pensado. Yo dije, entonces esto que me ha pasado terrible, yo cuando lo pensé, yo en ese momento no me sentí víctima. Yo dije, ¿cuándo lo pensé? Y empecé a observar mi vida y dije, pucha, sí es cierto. Más de una vez se me presentó esta idea y la acepté y se me quedó grabada y la repetí y empecé a ver esa como película hacia atrás y dije, ok. Y eso no cualquiera lo entiende. Hay quienes dicen, no, ¿cómo va a ser posible que yo haya querido esto? Y se victimizan. No, aquí, como decía Mile, es una observación para darnos cuenta, ok, ya me di cuenta que esto que hice no estuvo correcto y por eso me sucedió esto, o a lo mejor fue karma, no sé, pero ya sé dónde estoy posicionada y de aquí me voy derechito a Belén y no me voy a bajar del burrito hasta no llegar a Belén. El maestro nos dice que ellos escudriñan el alma para detectar su servicio potencial. ¿Por qué? Porque nosotros pocas veces lo sabemos. Entonces, nuestra obligación es capacitar al individuo para que descubra ese propósito y al encontrarlo, comience a desarrollar los medios y maneras para realizarlo. Ven como en las slides anteriores, él nos dice que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestro propósito y aquí nos está diciendo, bueno, nosotros les vamos a ayudar a detectar su servicio. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no sabemos, la gran mayoría no sabemos cuál es nuestro servicio, pero
En la primera parte nos dice que tenemos que saberlo, es decir, tenemos que empezar a querer saber, a preguntarnos, a cuestionarnos. Y si no lo encontramos, no pasa nada. Ya el estar haciendo ese trabajito ya quiere decir que queremos saber y ya estamos siendo parte de esos futuros candidatos a la ascensión. Y entonces nos empiezan a ayudar a que nosotros descubramos ese propósito, para que lo encontremos y lo ejecutemos. Como dice las meditaciones diarias del miércoles, yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino en cumplimiento ahora mismo. Que nos demos cuenta cuál es nuestro plan divino y que lo realicemos. Y para esto hay que volverse a la presencia. La maestría y la totalidad están contenidos en la unidad, así como el roble está dentro de la bellota y la gallina está dentro del huevo. Todos sabemos que en una semilla, en este caso él nos pone una bellota como ejemplo, está todo el potencial de un gran árbol. Así nosotros cuando fuimos óvulos con nuestra mamá y espermatozoides con nuestro papá, ahí estaban todo el potencial. Se unen los dos, inicia el cigoto y en esa pequeña unión está, miren, voltéense a ver, está todo esto que tenemos. Véanse lo que tenemos. Y estaba La allí, perfección. unicelular. Así éramos. El otro día vi pasar un video se supone, de una hija que le reclama a la mamá, a ver, no, ¿para qué? Si yo no te pedí nacer, ya saben que hay hijos que así dicen, y la mamá le dice, ah, no, mijita, tú quisiste nacer porque quisiste. A ver, entre tantos espermatozoides, ahí vas corriendo, ¿no? ¿Querías llegar primero? Pues ya ves, llegaste primero, así es de que no me digas que no. Y así es. Nosotros queríamos nacer y aquí estamos, para lograr un propósito, para cumplir un propósito específico para nosotros, para nuestra evolución y también para ayudar en la evolución del planeta y de toda la humanidad. Y la pregunta es, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Igual, en cada huevo, un día va a ser una gallina. Así nosotros, pues lo que somos ahorita es como un huevo, como una semilla, y algún día, pues vamos a lograr esa ascensión. Gracias, Padre. De ese mismo modo, como una semilla o como el ejemplo del huevo que nos pone el maestro, del mismo modo, nuestro patrón divino del ser humano está en nuestro corazón y la vida dotada con la autosuficiencia. Esa llama triple tiene todo el poder. Acuérdese, si respiras es que estás vivo. Y si estás vivo es porque en tu corazón está ese gran poder. Ahí se ancla desde tu presencia yo soy y viene cargado con todo el poder del gran, gran, gran sol espiritual central. Solo necesita realizar el hecho de que dentro de la luz fluye en incontables millones y millardos de unidades en el interior de su mundo cada minuto. Ahí está toda la totalidad de la salud, de la provisión, de la libertad, de la iluminación, de todas las cualidades. Decía, nos comentaba hace rato Fabi, de saber el yo soy, Dios. Eso es Dios. Todas las cualidades, todas las virtudes divinas, bueno, las virtudes son divinas, perdón, em, las 7 leyes, las leyes del ser, ahí está. Eso es Dios y eso está dentro de nosotros. Así, todo ese gran poder que viene desde el gran, gran, gran sol espiritual central y está en nuestro corazón. Así como dice aquí, como ve aquí la chica.
con el mismo potencial que una galaxia, con el mismo potencial que un sol como Helios y Vesta, con el mismo potencial que un maestro de sabiduría. Y cuando meditamos, tendríamos que meditar sobre eso, para reconocerlo, para anclarlos en ello, para reposar en esa perfección. Así pues, en Luxor, el entrenamiento del neófito lo compele a volverse a la presencia, a reconocer esto que estamos hablando, a depender de ella. Y recuerdan que es lo que nos enseña el maestro, que eso es la disciplina, a depender de la presencia yo soy. Que empezamos a estudiar esto de la disciplina, que es esta dependencia de la presencia. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa dependencia, esa disciplina? ¿Cómo se hace con el día a día? A ver, cuéntenme, ¿ustedes cómo le hacen? Bueno, es como, o sea, se levanta uno, da gracias a Dios, bueno, gracias a la vida, se levanta, se lava la cara, se lava los dientes y se viste uno, se quita la pijama, o sea, y ves el sol que sale, o sea, no sé, de esa manera Ok, ese es un reconocimiento, pero ¿cómo te vuelves dependiente de la presencia yo soy? se vuelve una rutina también, o sea, me siento, bueno, Mira, piensa en un bebé. ¿a qué? Un bebé está dependiente de su mamá o de sus Ajá, padres. ajá, ok. El bebé depende de los dos. Entonces, bueno, yo, de la fe, o sea, la fe que uno tiene. El bebé no tiene fe. Bueno, ¿Cómo le hace el bebé? él va a llorar, él va a pedir comida, un ejemplo. Entonces yo tengo que hacer mis decretos y pedirle a Dios que necesito, Exactamente, pero ese es el darle gracias decreto. por bueno, el bebé no va a dar gracias, pues yo sí. Pero, exactamente, exactamente. El bebé no da gracias, pero uno sí. Y Ujú. así, y vas y te levantas y vas a trabajar. Gracias, Padre, porque en este trabajo bendigo el bien, Todo es bendices el Cristo armonioso. de todos, todo va a ser armonioso. Y así vas haciendo lo que vas haciendo, igual como el bebé. No es que uno llore, pero uno decreta. Es la manera de expresar del bebé y nuestra manera, pues, es más evolucionada, ¿verdad? Y así vamos dependiendo de esa presencia yo soy. Esperamos que nos dé, así como el bebé espera. Entonces, y la contemplación, requeridas para purificar los vehículos a través de los cuales el alma tiene que abrirse camino a la liberación. Porque si yo le pido a mi presencia yo soy y no y tengo mi mental en preocupación, pues ya no está puro. Y si tengo mi emocional también estresado, pues ya no va a estar esa pureza. Y luego digo, pero ¿por qué presencia yo soy si yo te he decretado y no se me manifiesta? Pues no, porque estabas en el canal equivocado. Entonces, tendría que yo regresar a ser como un bebé y Eso me decir, está pasando a mí, Nilu. ¿sí, Mile? Perdona, Nilu. Eso me está pasando a mí. Decreto o le entrego toda mi presencia y me preocupo, me angustia. Mm, Pues por vas a eso, tener. por eso ahorita lo decía, uno lo dice y uno sabe que tiene que aquietarse, pero es difícil hacerlo. Bueno, a mí Sí, me ha costado. sí te entiendo, sí te comprendo. Mm, Y en ese caso, yo te diría, bueno, a mí lo que me pasa es que cuando a mí me pasa así, porque llega el momento en que digo, y si no me preocupo, estoy siendo responsable o irresponsable. Entonces tengo ese doble. Y a veces lo que hago es decir, mira presencia yo soy, ya no me voy a preocupar, pero voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque si no me preocupo y no hago nada, entonces sí estoy siendo irresponsable. Esa es una charla con mí misma, ¿no? mm, Entonces, lo que voy a hacer es que yo ya decreté,
y te voy a dejar a ti el asunto. Yo voy a hacer en este mundo de la forma lo que tengo que hacer. Y en el Mm, día, cuando viene esa preocupación, le quito poder y hago otra cosa. O sea, más bien cambio ese pensamiento o cambio el sentimiento o le digo, ya te caché, tú no existes, le quito poder y decreto lo contrario. Pero sigo haciendo lo que tengo que hacer. Sigo haciendo mi trabajo, sigo haciendo mis cosas aquí como en la casa, como mamá, como esposa, y yo se lo dejo. Viene ese pensamiento que te dice, ah, sí, ¿y qué tal si no se te da? Y no me doy cuenta y digo, ah, bueno, si no se me da, entonces voy a hacer esto. Y me doy cuenta y digo, no, sí se me va a dar. Y así estoy, así estoy, así estoy. Y recuerden que estamos en en este caminito donde a veces se nos prueba un poquito más. Entonces, lo que se va a manifestar a veces puede tardar un día, puede tardar 2 días, después de que te pusiste en pureza, no después de que te estuviste preocupando. Ya una vez que te despreocupas y sigues actuando, puede que tarde 1 hora o media hora o algo, porque te va a hacer dudar, ¿no? Te va a hacer, es como esa parte cuando el diablo contactó a Jesús. A ver, no que si es cierto, no que muy decretona con la presencia yo soy, y uno se sostiene en pureza y continúa haciendo lo que tenga que hacer. Ah, bendigo el bien en esta situación y sigues haciendo tus cosas. Y entonces es cuando se manifiesta, pero te está probando, porque porque así es la enseñanza. Si siempre que pides se te da luego, luego, pues ¿dónde está tu control mental y emocional? sí. Entonces, tarda un poquito, pero no mucho. No creas que va a tardar mucho, pero tú te tienes que sostener en pureza ese tiempito. Mm, Y fíjate, mira, en eso que estamos hablando, nos dice el maestro Serapis Bey. En esta etapa, los maestros proyectan su radiación sobre el estudiante y se refrenan de aparecer físicamente. O sea, tienes ahí la ayuda y te están ayudando tanto que ya están a punto de casi ponerse enfrente, pero se retienen, excepto en raras y contadas ocasiones, porque la naturaleza del ser externo siempre es la de recostarse sobre cualquier inteligencia que pueda hacer por él lo que le toca aprender o hacer por sí mismo. Mira, si llegara en ese momento, si no tuviéramos ese tiempo de probación de ver cuánto sostienes tu pensamiento y tu sentimiento y tu cuerpo físico en pureza, entonces si luego se nos diera, ¿cuándo vamos a lograr ese control emocional y mental? ¿Por qué? Porque luego tuviéramos la ayuda, como dice aquí el maestro, pues luego ¿cómo? Sacan concha. Así, traduciendo lo sí, que dice el maestro, sacan concha y dicen, ah, pues que me lo haga el maestro. Maestro, por ahí échame la mano en esto, ¿no? O presencia, yo soy, o como sea. Ah, pum, se te aparece. Ah, pues ya. Y ya otra vez. Y entonces, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tienes que desarrollar control mental, emocional, sostenerte, ese sostenimiento en la presencia yo soy? ¿Cuándo se va a dar? Lo mismo hacemos nosotros como padres o hicieron nuestros padres, nuestros profesores, que nos ponen a hacer algo y nos dejan solos y nos vamos a equivocar y hasta que nos sale bien. Lo mismito, por ley de correspondencia. sí, Continuando con esto que dice Mile, que es muy importante porque es esa parte donde nos atoramos a veces. Cuando estamos haciendo este sostenimiento del pensamiento y del sentimiento en fe hacia la presencia yo soy y existe este lapso de espera, no se nos dan eso, pero se nos dan otras cosas. Pasan otras cosas
que, no sé, estás pidiendo a lo mejor, no sé, Juanita está pidiendo salud por una rodilla, por ejemplo, y no se le da y no se le da y se preocupa y esto y está en ese control mental y emocional, pero se le pierde algo, hace su decreto y lo encuentra, pero pasa otra cosa, hace su decreto y se le da, pero no se le da donde tiene que desarrollar esa pureza mental y emocional y sostenerse. Y Juanita puede que no se dé cuenta que está recibiendo esa ayuda y se le está diciendo, mira, sí vas por el buen camino, solo aguanta, solo sostén, solo logra, tienes que lograr esta tarea nada más. Pero las manifestaciones de que va por el buen camino están allí. Y entonces uno puede decir, ok, respiras y sigues. Tienes que acabar con esa preocupación. ¿Sí, Mari? Podemos, o sea, cuando nos desesperamos, decir, los momentos de Dios son perfectos, gracias Padre, porque ya se me dio. Así es. Todos los decretos. Y tú sigues diciendo, no, yo me sostengo aquí y lo voy a lograr. Anilu, hay otra que, discúlpame, hay otra que yo uso muchísimo, que es repetir Dios, 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 y eso me ayuda mucho a calmarme. Sí, Es muy poderosa. Esa la enseñó Emmett Fox, la llave de oro sí, de la llave de oro. también. Entonces, por decir, Milena es que se llama, ¿cierto? Sí, Milena que no ha podido calmar su angustia por la situación en que esté, pues que repita Dios, Dios, así con calma, y esa vibración va penetrando en uno. Es muy, muy poderosa. Mm. así es muy, muy Ujú, poderosa. Muchas gracias. ujú. Solamente con un propósito, expandir el reino de los cielos a través de dicha personalidad. Ese es el gran propósito. Aceptarán esa presencia y tendrán la amabilidad de permitirle que actúe a través de ustedes. Entonces, dejar que ella actúe. Con estos decretos que ustedes dicen, con con el decreto que te guste, con el que sea que te calme para tener ese control mental y emocional, esa pureza mental, esa pureza emocional y la pureza del cuerpo físico. Porque luego creemos, ah, no, sí, yo tengo el control mental y el emocional y el físico está. Mentira. Y con los dientes así. Mm, Entonces, todo tiene que estar en pureza. ok. Y nada más en este trabajito, en esta situación, y más si queremos ser candidatos a la ascensión, sabemos que, bueno, es parte de la tarea que nos pone. ¿Alguno le gustaría leer este texto de tu nivel en Luxor? Si quieres, yo lo leo. Claro que sí. Bueno. Tu nivel en Luxor. Nadie salvo yo y el maestro a quien he dado instrucciones de custodiar y guiar a dicho individuo, sabemos en qué grado o en qué templo de la ascensión. En Luxor está ese chela, pero el estudiante insensato que difunde entre los demás novatos en qué templo se encuentra y las iniciaciones por las que está pasando, tendrá que hacerle frente a toda esa energía. Gracias. A veces podemos saber en qué templo estamos. Y todo este trabajo es interno. De hecho, por eso también Rubén Cedeño cambió el término, no cambió, actualizó el término a enseñanza interna, porque todo este camino es interno y es de nosotros. Y ese camino es de nosotros para nosotros, con uno mismo. Y lo que uno vaya viviendo y lo que uno vaya experimentando, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no se cuentan, sobre todo si son logros. Y eso se queda en nosotros mismos. Si el chela, el estudiante, eh, se da cuenta en qué templo está, en qué templo de la ascensión está,
Bueno, pues tendrá que vivirlo solo y ya, quedarse con esa conocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a externarlo, digamos que Juanito se da cuenta que está en el templo del amor, en el tercer templo, ¿no? Y que tiene sus 6 y 7 ahí personitas especiales y dice, no, pues y se da cuenta a través de su trabajo interno, en su meditación, en su asunto, que está en ese templo. Y lo cuenta, Juanito se puede sentir, ya soy candidato a la ascensión, ya estoy en el tercer templo. Y lo empieza a contar, y shilili, shalala, shalala. En ese momento, ¡pum! Se le cae el jueguito. ¿Por qué? Porque ya entra el ego. Y recuerden que es uno de los requisitos para ser candidatos a la ascensión, ser humildes. Y a veces, el tiempo que se tenga estudiando no tiene que ver nada con el avance del individuo. Nos dice el maestro que a veces un novicio muy joven tiene una naturaleza espiritual mayor a la de un individuo que ha estado en el retiro durante cientos de años. Y muchas veces esto de que el individuo que ha estado en el retiro muchos años puede también que se deba al punto anterior, a que ya se empieza a sentir que ya es la gran cosa y se estanca o retrocede un poquito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, mucha gratitud, mucho amor, mucha humildad y discernimiento. Y entonces, en esta humildad, si alguien gusta leer en el libro sobre la humanidad, la humildad es la página 106. ¿Sí, Pati? Tu Si audio, quieres, Pati. yo Vale, le buenas leo. noches. Voy a leer Bueno, Ok, Pati, página humildad. 106. Ujú. Humildad. No, bueno, yo no tengo el libro, Ok. perdón. Es que el texto del libro es más largo. Este nada más es como que un pedacito. Entonces le vamos a dar chance a yo lo Mile. leo. Sí, Es un minutico. 106 es hasta abajo, Mile. Y entonces, empiezo donde dice humildad. Sí, Humildad. Este es un punto muy importante para aquellos que se han desarrollado más allá de las masas, hasta un punto de evolución espiritual donde reciben dirección personal de la hueste ascendida de luz. Cuanto más conocimiento se le da al estudiante y más radiación se vierte sobre y a través de él. Cuanto más responsable es ante el Dios que lo ha creado por lo que hace con el conocimiento recibido. Y tanto más humilde debe tornarse su alma. Si el alma se hincha y se infla con el conocimiento, la ley cósmica, por misericordia, no permite que sea descargado más conocimiento espiritual, hasta que el alma equilibre su deuda con la vida, realice la plena importancia del regalo que le viene desde Dios a través de sus mensajeros divinos y desee ser una persona activa en la parte activa. Parte. perdón, y desee ser una parte activa en la redención de los hijos e hijas de los pueblos de la tierra. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Wow. Padre. O sea que si nosotros, si uno se pone como con ego, como que muy creído, como que se cree mucho que porque está ascendiendo, lo bajan de una.
Lo bajan de una, pues sí, No, prácticamente sí. Pero aquí dice que es por misericordia. ¿Por qué sí, diría que es por misericordia? para que, para que no, para que no se haga daño uno mismo, para, ¿Cómo se haría daño a uno mismo o a los demás? em, A ver, ¿quién me dice? Ayuden a Mile, no me la dejen sola. Sí, Mari, Sí. seguro tu audio, Mari. Ándale, es tu audio. Yo estoy hablando, perdón. Ajá. Puede ser que si la persona tiene muchos conocimientos y todavía no, o sea, ¿cómo te diré? No lo puede, empieza a decir, yo sé esto, yo sé lo otro, pero de una manera, hablamos del ego, que no es humilde. Entonces, por misericordia, o sea, le dan, pero hasta que él domine y que sea humilde para que siga adelante. Puede ser. No, no va por ahí. Fabi quería decir, a ver, Sí, pues yo pienso que podría uno utilizar de una manera negativa ese conocimiento, podría desviarse. así es, Ellos es como, sí, también por protegerlo a uno también de cierta manera. así es. Y Ujú. recuerden que entre más uno vas logrando, más energía tiene. Entonces, es Mm, como un carro que va a 250, 300 kilómetros por hora, con un pequeño desvío, cachacuás, ¿no? Entonces, igual nosotros, si un individuo ya tiene mucho conocimiento y déjate el conocimiento, ya la energía que ha logrado, el momentum energético que tenga, si empieza a mal calificar la energía y se inicia con el ego, Lo descontrola. no solamente descontrola, como nos decía este Mile, se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Y aquí sí. vemos a lo que nos decía Mile hace rato. Patti, ¿tú qué querías leer? Si tú quieres, este texto sí es de la slide. Si te gustaría leerlo. De acuerdo, sí. Gracias. Oportunidad. Eliminemos de la conciencia inmediatamente y para siempre el sentimiento y la actitud de que el servicio es un magnífico regalo de sus vidas al universo. Más bien es una oportunidad que se les da a modo individual de manera que puedan ser liberados. Ustedes han sido especialmente escogidos. La Hermandad de la Ascensión ha escrito sobre el pecho de sus cuerpos etéricos las siguientes palabras: candidato a la ascensión. Gracias, Gracias, Padre. gracias, Patti. Fíjense cómo nos dice el maestro. Eliminemos de la conciencia inmediatamente y para siempre su sueñito de que, ay, sí, el servicio es un regalo de la vida. Ah, no, 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 no. El servicio es una oportunidad que se te da. Fíjense bien, esta parte está bien interesante, porque es una oportunidad que se te da. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién logra entender un poco lo que el maestro nos quiere decir aquí? Anilu, yo creo o lo miro, lo analizo de que cuando nosotros tenemos oportunidad de ayudar a otra persona y le ayudamos, pero es una ayuda, un servicio bonito, de corazón, del alma, y usted puede de verdad ayudar a alguien a, a superar una situación difícil, eh, es grato para uno, porque, por ejemplo, uno se siente muy contento cuando uno ayuda y uno se siente feliz. Entonces, es muy bueno que aún uno tener la oportunidad de ayudar. Mm, Gracias, muy bien. Mari. Habla de la oportunidad, al hablar de la oportunidad, habla de la oportunidad individual, Ujú. que uno sea feliz y ya, o sea, que uno logre desde el inicio el propósito
de prepararse para ascender. ¿Puede ser? Sí, si ustedes se dan cuenta, él nos dice, ese servicio que se dan es una oportunidad para ustedes, no para el que se está ayudando, como Es nos como decía para, ahorita. Ajá. es Sí, como, yo pienso, perdón, es como es la oportunidad de usted desarrollarse más, de aprender más, así, y a medida que usted va sirviendo, va aprendiendo, va comprendiendo más y se va liberando, porque usted hace excelente. las cosas correctas, purifica su alma, bueno, en fin, el camino para usted liberarse de verdad. Así es. Es como cuando estás en la carrera y a algunos se les da la oportunidad de ir a hacer prácticas en lo que Ujú, estudiaste. ajá. Porque si ustedes se dan cuenta, no todo el mundo está sirviendo, no todo el mundo está haciendo un servicio, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y esa oportunidad te llega a través de la mente. Y entonces dices, ah, luego entra el sentimiento y dices, ah, pues sí. Y luego sale y lo expresas y dices, ay, a mí me gustaría hacer esto. Y luego viene la cuarta parte y es ahí donde nos atoramos, la acción. Y luego se queda nada más en lo pensé, algunos se quedan en lo sentí. Ah, yo dije alguna vez que quería hacer esto, ya no hice nada. A mí me pasa algo. Precisamente esta mañana se acercó una persona y me contaba que estaba mala, que la habían operado, que estaba enferma y que iba con los médicos y que no tenía resultados. Y entonces yo sentí la necesidad de decretar, de hacer ese servicio, de apoyar, de dar, pero no de dar alientos desde la personalidad, sino de decretar ¿cómo se llama? Invocar la salud al maestro, pero de repente al mismo tiempo me pasó, ¿y yo quién soy para hacer esto? Dije yo, ¿qué estoy creyendo que yo soy? O sea, se para alguien delante de ti y te empieza a hablar y tú comienzas a decir cosas. Y entonces me detuve y entonces me quedó el conflicto todo el día de qué fue eso, por qué. Y entonces, porque la tendencia personal es siempre a que queremos, ¿verdad? Decirle a la gente y orar o pedir y dije, no, es que no es así la situación, pero bueno, me quedé así. Lo comparto porque no supe ni qué hacer. Pero es que sí es parte así la situación, porque esa persona se te acercó y todavía no se acaba el día, todavía ahorita después terminando puedes hacer tu servicio de salud para esa persona. Pero vino el diablo y sopló y ya no, y ya no hiciste el servicio. Está bien, o sea, puede ser que tú le expliques a la persona, le compartas un poco, o puede ser que hagas un servicio y ver si la persona está abierta y puede recibir esa energía y ya le ayudaste a sanarse un poco o un mucho, dependiendo de cuánto esa persona puede aceptar. Pero lo importante es, fíjense cómo no a todo mundo le viene esa idea de servir. Yo a veces en las tardes o después de un rato me doy cuenta, por ejemplo, ahorita Patty se dio cuenta que podía hacer eso. Y yo me he dado cuenta que no me doy cuenta que pude haber hecho un servicio. Y digo, ay, ¿cuántas veces y a cuántas personas nos pasa y no hacemos nada porque no se nos vino ni siquiera la idea? Y entonces, ok, ustedes recuerdan que hay una parte en las meditaciones diarias también, donde uno habla sobre el pecado de omisión. Pues es eso, que tuviste la oportunidad y no la hiciste, omitiste esa oportunidad. Y esa oportunidad, recuerden que hay una diosa de la oportunidad, que es, ¿cómo se llama la diosa de la oportunidad?
A ver, a ver, a ver, ¿quién da más? ¿Se les fue? Pues es el complemento divino del maestro Saint Germain. A ver, ¿quién es la diosa de la oportunidad? El complemento divino del maestro San Germán, Sí, la Madre Mercedes. es No, Lady Porcia. Lady Porce. Oh, Entonces, hay un ser, hay una diosa de la oportunidad que nos está dando. Ya te vino esa idea. Y luego, ay, sentiste que quieres servir. Y luego, dijiste, quiero hacer esto, me late hacer esto, voy a hacer esto, ¿cómo se le hace? Y luego viene y lo actúas y lo haces. Y wow. Y en eso viene ya todo lo que ustedes me platicaron de que uno va creciendo, va aprendiendo con este servicio. Porque fíjate bien, cómo nosotros podemos aprender a través del servicio o a través de la experiencia también sin servicio. Pero es más bonito aprender con el servicio, porque aprender a tumbos y a tropezazos, pues como que está menos lindo, ¿a poco no? Así es de que cuando se les venga esa idea de servir, pues agárrenla y ejecútenla. Y bueno, no estamos solos, en este asunto no estamos solos, se nos asigna un padrino. Y aquí viene la última lectura que vamos a hacer el día de hoy, que es en la página 107. Ok. Tercer párrafo. Sí, en el 107, pero am, después en oportunidad, Ujú. hasta abajo, en el segundo párrafo, después de candidatos a la ascensión, que viene de leer Patti, hay un punto y seguido. Se les ha Sí. asignado, Ujú. se les ha asignado un padrino que a lo largo de esta vida terrena ha estimulado dentro de sus conciencias externas y sentimientos el deseo de conocer la verdad. Este padrino ha desconectado sus conciencias de la mente de las masas y de los canales ortodoxos, los ha animado a buscar la ley espiritual en el conocimiento oculto y hasta una comprensión básica del trabajo de la jerarquía espiritual. ¿Para qué? Pues para que a través de las energías de sus seres voluntariamente consagradas a liberar la vida, ustedes pueden ganarse el privilegio de sacudir de sus pies el polvo de la tierra para que puedan encarar su fuente y escuchar el gran toque de clarín que llega en determinado momento cósmico para cada ser humano, y entonces, entrando a la gloria de su cuerpo, libre en Dios, puedan pararse en la esfera junto a sus seres queridos y servir al universo con luz, armonía y belleza por toda la eternidad. Hasta ahí, gracias. Entonces tenemos un padrino que ya que tenemos aquí esa negatividad que no nos permite ver, como ve que estamos haciendo nuestro esfuerzo, como ve que estamos avanzando, queriendo ser mejores, nos ayuda a quitar un poco de eso que no nos permite ver y darnos cuenta para que nosotros nos demos cuenta un poquito más. ¿Por qué? Porque ya estamos queriendo ser mejores. Y entonces ahora sí que nos echa una manota. No, no, no nos da una mano, no nos echa una manita, nos echa una manota, una ayudadota para que nosotros podamos salirnos pues del maya, de la ilusión, del ortodoxo. Y entonces esto nos anima a seguir aprendiendo más y más y practicarlo y más y más. Y nos dice el maestro que si él nos pudiera transmitir esa conciencia de un maestro ascendido, que viven en esa felicidad eterna, en ese éxtasis, en sentir
lo que es expresar plenamente nuestro Cristo, nuestro ser interno, que ojalá Él nos pudiera transmitir eso, porque algún día, o sea, eso nos animaría más a seguir en este camino hacia donde vamos, y en este sendero, y un sendero es un camino personal, no es un camino ya realizado por alguien más, es uno que uno se va trazando para que nosotros logremos esa manifestación de nuestro ser, esa expresión total de nuestro ser y nos liberemos del tirón magnético y podamos ascender. Aniló. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hablar con él así normalito, como estamos hablando con usted. Hablarle, hablarle. Y ese viene a ser nuestro ángel guardián, es diferente. Tu alma es tu ángel guardián y tú hablas con él, es tu conciencia, es esa vocecita que te dice. Para los que tuvimos amigo imaginario, pues es más fácil porque pues ya teníamos un soliloquio de chiquitos y a veces es más fácil hablar, ¿no? Pero es esa plática que tienes con tu ser interno. A veces es posible que quien te responda sea tu mismo padrino o sea algún maestro, no sé, pero te va a contestar a través del mismo medio que es tu conciencia. Ah, o sea que aparte de nuestra alma, que es nuestro ángel guardián, está nuestro padrino. Está nuestro padrino, como nos Ah, dice aquí el maestro. o sea que son dos. Nuestro padrino es uno y nuestra alma es otro. Así es. Ah, Tú has hecho algunas preguntas, así que digas que estés leyendo, ¿y aquí cómo es? Y en eso te viene la respuesta. ¿Te ha yo desde pasado? chiquita, yo desde pequeñita toda la vida he hablado sola, supuestamente sola, pero no, con mis guías. Sí, pero por ejemplo ahora que tú estás estudiando, digamos que tú te agarras a leer el libro del maestro o que estás viendo la charla y después de la charla te pones a pensar, ¿y cómo era esto? ¿Y por qué así? Y, empiezas a hacer esas preguntas y te vienen respuestas. Ah, sí, sí, de todo, sí. A uno todos los días le pasa. Así es. Y el canal siempre es el mismo, la conciencia. Sí, sí. Y bueno, pues cuando vamos aprendiendo, que vamos en este camino hacia de ser candidatos a la ascensión, la recompensa, fíjense, tanto trabajo, ahí que vamos, eh, sosteniendo la pureza, la armonía, la paz, y ahí vamos en este trabajito interno y tenemos una recompensa. Y esa recompensa, pues es más trabajo, más servicio, más, más trabajito interno para, pues, lograr esa automaestría. De esta manera se evita la glotonería espiritual, que estar aprendiendo, y luego de tanto aprender, llega uno en esa glotonería espiritual que, que a veces hace que las personas se desvíen y que les empiece a dar maestritis, o ay no, porque mi ángel me habla, o porque no sé qué. Y entonces, en lugar de seguir aprendiendo y practicando, aprendes, practicas, sirves, ahí estás, siempre haciendo. Como un médico, el médico estudia, practica, aprende a hacer disección, practica, aprende esto otro, donde están a sacar un órgano, yo qué sé, a coser, practica, y así va. Que ya terminó de allí, se va a la maestría, aprende otra cosa, una especialidad, practica. Así nosotros en la vida. Aprendemos, practicamos. Porque si no, se queda todo en conocimiento. Y peor aún, en ese conocimiento podemos perder la humildad. Y puede llegar, como nos dice el maestro Kuthumi, ten cuidado con el gusanito del orgullo espiritual.
Sí, ¿alguien iba a hablar? Sí, Arilu, que a mí me da mucho miedo eso, eh, que de pronto uno se crea muy espiritual y mentiras que está es con el ego espiritual y entonces, ay, uno quiere como manejar eso, uno, como yo sé que no es ego espiritual, lo que yo sienta o lo que a mí me pase. Ah, eh, sí, buena pregunta. Yo te diría que, primero, que no te sientas superior a los demás, que no te sientas que tú las sabes todas. Sabes una parte, pero todavía nos falta mucho. Que sigas sintiendo esa cosa bonita, pero que no pase por nuestra mente decir, ah, es que hay que hacerle así, porque entonces no, como a los pies del maestro nos dice el maestro Kuthumi, si tú crees, empiezas a pensar que hay que decretar de cierta manera, entonces el que no decreta así como tú dices, no, pues no. Ahí cuando tú ya empiezas a poner límites, cuando te empiezas a separar, cuando hay separatismo, es cuando dices, ya me estoy yendo al ego. No sé mm, si me bueno. expliqué. Sí, sí, cuando uno de pronto juzga, es que Julanito no se le dan las cosas porque como no decreta. O más aún, digamos que estás con un grupo que sí decretan. Ah, no, es que no sé si ustedes han visto que cuando alguien me ha dicho, ah, es que hay de decretar así. Una vez estábamos mm, y alguien decía, es que hay que decretar, magna poderosa, todopoderosa presencia de Dios yo soy. Y entonces yo vengo y a propósito le digo, no, nada más con que digas magna presencia yo soy. Y entonces viene, no, es que hay que decir así, no, es que, espérate. Lo importante es lo que tienes en conciencia, que conozcas la presencia yo soy. Algunos decretan con menos palabras, otros con más palabras, pero ya cuando tú empiezas a separarte, no, es que es así, es que es asá. as- No, espérate. Y en la sí, sí, última charla que tuve, estuve ahí con Rubén, por eso le hice esa pregunta, para que quedara, para que quedara, no porque yo tuviera la duda, sino para que quedara para todo el mundo que no estoy loca. Solo estoy, ah, no, no estoy loca, no estoy loca, como dice la Gloria Trevi, sino que era lo mismo, que él hablaba de eso, de que no se trata de hacer decretos larguísimos, con una sola palabra, con dos palabras, ya se te da. Es la conciencia la que va a lograr eso. Pero si tú te empiezas a separar, dices, ah, carambas, ya estoy aquí como que yo estoy ya mandando y dirigiendo el asunto cuando ni siquiera la vida te pone límites. Es ahí donde entra el ego. Mientras puedes sentir lo bonito que quieras. o sea, siempre respetando la libertad de los demás. Ajá. Y que uno la humildad de saber que yo sé todo esto, he logrado todo esto, lo que haya logrado el individuo, todavía me falta mucho más. Acuérdate, como dice el gran sabio, yo solo sé que no sé nada. Eso, yo solo sé que nada sé. Sí, Mari. Yo solo sé. Volviendo a lo que decía la recompensa y el servicio, lo que dice Rubén Cedeño, lo que se practica se queda y lo que no se pierde. Por eso nos hace que pues hay que practicar para que es como si lo que aprendimos lo vamos a dar en un servicio como profesor o como sea. Entonces, sí, tiene mucha razón. Hay que practicar, mis amores. Hay que practicar. Así es. Entonces, más servicio y más servicio. Y hasta que no superes, yo oigo hablar a las personas y a veces uno detecta, porque uno es re bueno para ver los toros de lejos, ¿verdad? Como se ven mejor los toros desde lejos. Y digo, ah, esta persona habla mucho de esto, significa que ahí tiene un asunto por resolver, ¿no? Y vuelves a hablar que la persona habla de eso, habla de eso, habla de eso.
Y dices, ah, bueno, pues se le van a seguir presentando más situaciones y tú ves como lo que te cuentas, se le siguen presentando más situaciones de lo mismo hasta que no la supere. La pregunta aquí no es lo que le pasa a Juanito, a Panchita o a otro. A mí, ¿qué es lo que me sigue pasando y que yo no me he dado cuenta y por eso no lo he superado? Y pues eso es todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algo que Gracias a ti. comentar? Tenemos que asimilar, decretar, porque no es tan fácil. Muchas gracias, Observarse. Anilo. Muy, 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 muy interesante la charla, la verdad. Gracias, Padre. Es el maestro Serapis Gracias. Bey que les quiere decir que nos quiere decir eso a todos. Sí, Anilu, muchas gracias, es muy Sí, así interesante. es. Y lo que dice María es que es mucho lo que tenemos que practicar y Y aprender. asimilar y, ay, no, Dios mío. Asimilar, Así y es, no bajarnos del borrito. Ah, hasta llegar a Belén. hasta llegar a Belén, como dice mamá. Mm, Así es. Y bueno, entonces pasamos a la bendición de la donación. Gracias, Anilu, gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz Feliz noche, noche. chicas. Bueno, Feliz que Descansen. noche. descansen. Buenas Gracias. noches. Padre, Bueno, Adiós. chao. Gracias. buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Es nuestra vida.